Para disfrutar de esta y otras producciones, síguenos en todas las plataformas de Futuro San Luis. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Raquel Pérez Mendoza y le doy la más cordial bienvenida a este nuevo espacio de Futuro San Luis que se llama Frente a Frente, cuya finalidad es que entrevistemos, mejor dicho, platiquemos con los principales actores de los temas más importantes que acontecen aquí en San Luis Potosí, en México y, por qué no, en el mundo. Hoy tengo el gran gusto de saludar a un muy buen amigo, a un, pues la verdad, científico social, así me gusta considerarlo, a un hombre que con la investigación ha logrado grandes avances en el terreno de la sociología y también, pues, ¿por qué no?, de la política. Tengo el gran gusto de saludar al doctor Luis Mbala. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, siempre aquí con ese gusto, ¿no? Cada vez que me invitas a esos espacios es un privilegio, de verdad, gracias por la invitación. El privilegio de verdad es de nosotros, pero antes de que empecemos a platicar, Luis, me gustaría mucho que le contaras a toda la gente que nos hace el favor de vernos y que nos sigue a través de nuestras redes sociales, que estamos como Futuro San Luis y también en nuestra página futurosanluis.com. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? La verdad, para saberlo. Digo breve, tienes un currículum muy extenso, pero es breve. Realmente muy sencillo. De verdad, yo soy de Camerún, yo tengo ya en México 20 años, voy a cumplir casi 21 años en México. Yo llegué en un programa de intercambios académicos y en donde estudié la maestría en Relaciones Internacionales en la UNAM y ahí también hice el doctorado en Ciencia Política y un post-PhD aquí en el Colegio San Luis sobre los estudios de las políticas públicas. Y actualmente estoy a cargo de la coordinación de investigación y difusión científica de la Facultad de Contaduría y Administración de la UASLP. Entonces, aquí estamos cumpliendo con el sacerdocio en la docencia, en la formación de los jóvenes, en la formación de la sociedad. Muy interesante, Luis. Y hemos platicado y coincidido en algunas ocasiones a hablar de estas diferencias y estos contrastes culturales de tu país y luego venir a la Ciudad de México y ahora estar aquí en San Luis Potosí. Platícanos un poquito esta percepción que te ha dado México y nuestro estado potosino. Muy bien, eso me recuerda a la primera vez que me entrevistaron aquí en el estado, ¿no? Cuando acababa de llegar, yo creo que cuando estaban inaugurando la GM aquí en San Luis Potosí, fui con el rector y Mario García, con el que me llevaba muy bien, y un periodista se acercó a mí y dijo: oye, profesor, lo voy a entrevistar, y me preguntó: oye, ¿qué piensas de los potosinos? Y yo no sé lo que dije, pero el día siguiente yo estaba en todas las portadas. Decía que el doctor dice que los potosinos son raros. ¿Y sí son raros? Entonces, para mí eso es una anécdota que me recuerda ese tema de las percepciones, ¿no? Que generalmente yo las veo como cosas muy subjetivas, con una carga de objetividad. Y yo, con respecto a México, yo tengo un gran cariño. Y por eso he decidido, hablo a nivel personal, ¿no? He decidido establecerme aquí. Y San Luis Potosí, ya tengo 10 años y efectivamente creo que yo me he acoplado en la sociedad. Pero viendo un poco en términos generales, la percepción de México ha variado mucho, ¿no? Con los cambios sociopolíticos que han acontecido, en algunos momentos México ha tenido una imagen positiva en ciertos temas que tienen que ver con esa bondad, ¿no?, de la gente cuando pasa algo. El mexicano responde y eso se reconoce mucho fuera del país. Pero también hay lo que puedo llamar áreas de oportunidad, ¿no?, para mejorar esa imagen, que tiene que ver entonces con
esa falta de capacidad de hacer de México un gran país, ¿no? Una potencia, una superpotencia, porque sí es donde tiene que estar México y en donde todavía hay algo que le falta. ¿Y por qué le falta? Así que es más adelante, te lo podría decir. Entonces, y San Luis Potosí igual. Entonces, para mí es una cuestión de identidad, ¿no? Cada país debe de marcar la pauta, tiene que marcar, digamos, claramente cuál es su identidad. Entonces, para San Luis, los potosinos tienen, digamos, características propias que los definen como potosino y que se sienten diferentes de los queretanos, diferentes de los aguascalientes, ni hablar de los chilangos, ¿no? Entonces, para mí San Luis Potosí tiene esa peculiaridad que para mí forma parte de su grandeza. Uno lo puede ver como algo peyorativo o negativo, pero esa capacidad de poder moverse en grupos, ¿no? Grupos diferentes. Si tú no eres de mi grupo, tú no eres conmigo, no encajas. Entonces, y eso le da una identidad social al Estado. Entonces, yo creo que ahí también hay que entender que la sociedad evoluciona y hay cambios generacionales en los cuales se tiene que abrirse a las nuevas exigencias precisamente de esos cambios generacionales. Entonces, Luis, tocaste un tema muy importante, que es esto de cómo nos manejamos los potosinos, la gente en la generalidad. Algo muy importante también que mencionaste es ejes importantes de desarrollo para el país y para San Luis Potosí. ¿Cuáles tú que crees sean estos puntos que tenemos que impulsar en el Estado para poder, pues, crecer? Mira, hay una cosa muy importante que la gente olvida, ¿no? Si se preguntan de dónde viene el desarrollo, por qué hoy en día, el fin de semana pasado fui a Aguascalientes, impecable, ¿no? Querétaro marca diferencia. Entonces uno se pregunta por qué esos estados han avanzado más que San Luis Potosí. No tengo miedo de decirlo porque es la verdad. Es una cuestión de gobernanza, es una cuestión de cuáles son el proyecto de desarrollo que tenemos para nuestro estado. Si ese proyecto no está bien establecido, si no obedece a lógicas temporales de un gobierno de 3 años y después otro gobierno de 3 años, vamos a seguir en un pantano en donde no se percibe precisamente el desarrollo. Entonces, lo que se tiene que hacer es tomar primeramente en serio el tema de desarrollo del Estado. Y eso lleva a pensar cuáles son las herramientas que se tienen que tomar en cuenta para hacerlo. Que el tema del desarrollo del Estado no sobresalga cuando están las campañas políticas, cuando la gente busca votos y cuando tienen ya esos votos se les olvide esa parte muy importante de las necesidades ciudadanas con respecto a ese desarrollo. Entonces hay mucho que hacer en San Luis Potosí al respecto y no tiene que ver con la visión de gobierno que se tiene. A eso hay que agregarle la participación de nosotros, los ciudadanos, que no somos parte del gobierno. La combinación de esos factores, si se establece una visión de desarrollo no cortoplacista, como siempre se ha hecho, se puede lograr algo grande. Puedes ver, yo no veo avances en San Luis Potosí en términos de desarrollo, más bien yo veo retrocesos en términos de seguridad, en términos de infraestructura, en términos de cohesión social. Hay una gran insatisfacción, un divorcio marcado entre la ciudadanía y el propio gobierno. Entonces, son cuestiones muy profundas que se tienen que abordar, no desde una perspectiva tan simple como muchos lo ven, pero desde lo que yo llamo, desde su complejidad, que desarrollar un Estado no
no se hace con ocurrencias, sino con proyectos establecidos, con recursos establecidos, con los actores susceptibles de llevar a cabo esos proyectos de desarrollo. Y eso hace falta. Eso hace falta en San Luis Potosí. Alguna vez tuvimos la oportunidad, Luis, no sé si tú recuerdas, que hablábamos precisamente de esta parte de los proyectos y tú decías que este divorcio pues también se da con la parte de la academia y de quienes como tú estudian esta parte social, en donde de pronto recolectas datos, recolectas información y haces y elaboras unos proyectos que podrían detonar este desarrollo y ayudar a generar políticas públicas. ¿Por qué también está este divorcio de los gobiernos con la parte académica y con los sectores como científicos que pueden impulsar de verdad grandes cambios en nuestro estado? Todo eso parte de, yo lo digo en voz alta, de la ignorancia, de el propio concepto de la política, porque la política significa servir, es servicio hacia. Si no se parte de esa premisa, todo lo que se va a hacer va a tener tintes solamente de intereses, lo que yo llamo como principio de realismo político, el principio de interés definido en términos de poder. Entonces, ahí hay como un tipo de fragmentación entre los que están en el poder y nosotros que estamos en la academia. Actualmente muy poco se nos consultan, muy poco toman en cuenta lo que escribimos. Tenemos libros y todo, artículos. Los que toman decisiones ni siquiera leen eso. Ayer estaba dando mi clase en la maestría interinstitucionales en estudio de la paz de la Facultad de Psicología con mis estudiantes de ese programa. Lo que nos estábamos planteando es que esta ignorancia, decir como que los académicos tienen que quedarse a hacer cuestiones de investigación que no inciden en la toma de decisiones de los gobiernos. Y eso es lamentable. Yo, la verdad, la expertise tiene que ver con el conocimiento. Y se supone que en la academia se crea conocimiento. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, nos paga por eso. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué los que están en las cúpulas de toma de decisiones no aprovechan ese conocimiento que sería generamos? Gratis, aparte, que porque sería ya gratis. alguien lo hizo, ¿no? Entonces, nos agarran ahí como asesor, como esto, pero planteas un proyecto de desarrollo desde la ciencia, nadie te lo compra fácilmente. Entonces, a mí me deja con mucha insatisfacción y a veces tiendo a desanimarme con todo lo que hacemos ahí en el centro de investigación. Digo, ¿eso cómo puede tener impacto en la sociedad? Si para que eso se dé, hay que pasar por un ciclo, una construcción de políticas públicas. Y para que eso también se dé, hay actores con poder que diseñan esas políticas públicas. Entonces estamos como en una sociedad fragmentada, desconectada, cuando en los países que han avanzado han establecido esquemas de interconexión, de colaboración interinstitucional, cuando en nuestros espacios lo que más se ve es esa desconexión. Entonces cada quien navega como en un espacio totalmente roto, totalmente, digamos, fragmentado. Y es una situación
no tan grata, ¿no? Fíjate qué interesante esto que dices de esta desconexión y sobre todo de estos avances que se han hecho a nivel científico, y ahora en la pandemia nos quedamos de descubierto, la verdad, la importancia del sector científico, tecnológico y de innovación. ¿Cómo viste tú el manejo de esta pandemia? Bueno, lo que podría ser detrás del espejo, que ya nos golpeó bien esa pandemia, yo empiezo a entender que todo no fue tan negativo, ¿no? Porque uno nos descubrió, nos hizo ver que cosas que tenemos que haber hecho no las hicimos. Por ejemplo, en esa dimensión preventiva que aún no la tenemos. Que no tenemos una dimensión preventiva en que nos damos cuenta que reaccionamos frente a las contingencias y que se puede hacer, trabajar más. Y otra cosa importante con la pandemia, te puedes dar cuenta de que hay mayor solidaridad, mayor aprendizaje de las cosas que pensábamos que dominábamos, cosas sencillas de lavarse las manos, un poco de higiene, enseñar a los niños. Entonces, esas pequeñas cosas creo que la pandemia las ha vuelto a poner en la mesa, que son cosas importantes para el contrato social, ¿no? Para la convivencia con los demás. Pero también, perdón que te interrumpa, nos dejó de manifiesto estas grandes diferencias sociales que hay, ¿no? Nos hablaban mucho en los medios de comunicación de lo que decías, lavarnos las manos, usar cubrebocas, gel, pero nos dimos cuenta también de que hay gente que no tiene acceso al agua, que no tiene para comprar un jabón o un cubrebocas, ¿no? Totalmente. Y esos son problemas que venimos arrastrando. Tienen que ver precisamente con las inconsistencias en el planteamiento de desarrollo de un país. Por eso la pobreza, la marginación social, las clases sociales, todo eso se puso, la pandemia puso al desnudo. Las marcó más. Sí, totalmente. Te das cuenta que es una enfermedad, pero que nos puso voltear las cabezas. La parte de la prevención y este cambio de chip, si me permiten esta analogía, en donde aquellos países que por lo regular vivían del turismo, pues cambiaron esta percepción y dijeron, no, tenemos que apostarle ahora a pues, este turismo científico, a desarrollar más estudios acerca de pues, pandemias, de cuestiones sociales. Totalmente. Y pareciera que nosotros en México lo vemos al revés, ¿no? Sí. Entonces, es que regresamos a lo mismo, ¿no? De que, y ¿sabes por qué pasa eso? Y yo creo que ya te lo dije. Es por tomar los problemas sociales, los problemas públicos, la marginación social, la pobreza, la delincuencia, el analfabetismo, que son problemas públicos, es no darle la seriedad que se merece. Y dar seriedad a esos problemas implica precisamente, como siempre digo, desarmar el rompecabezas de su complejidad y buscar la respuesta desde esa misma complejidad, es decir, buscar darle soluciones integrales a esos problemas. Los países avanzados es lo que han hecho, Raquel. Así es, y un factor que dices tú, darle respuesta, y tú desde la parte como docente, como investigador, formador de jóvenes, que pues siempre lo decimos, los jóvenes son el futuro de México y del mundo. ¿Cuál es la clave o cuál es la aportación que podemos hacer para cambiar este chip, ¿no? Que como docentes esa responsabilidad tan grande pues va proyectada en resultados reales? Sí, es redefinir. Yo creo que ayer me hizo una misma pregunta a mi alumna en la maestría. Yo le decía, tenemos que aceptar que vamos por el camino equivocado. Esa es la primera cosa. Si no nos damos cuenta de que tal vez ese no es el camino, que hay que redefinir las variables explicativas de por qué siguen pasando las cosas de esa forma, no. Entonces, y desde ahí, entonces, hacer
proyectos de desarrollo desde lo local. Desde lo local. Y nosotros en la academia es importante comprender que hay una gran necesidad de redefinir los objetivos mismos de la educación. No puede seguir apostando a un enfoque que plantea una comunicación aislada entre campos de conocimiento. Como si el físico tiene que encerrarse ahí, hacer su... Y ¿cuál es su relación con el sociólogo? Su relación con el abogado. Con el comunicador. Entonces, es una cuestión de enfoque. Y si no se trabaja seriamente con eso, de verdad, vamos a seguir en lo mismo. Sí, apostarle a tener una educación multidisciplinaria, ¿no? Y que pueda converger en este desarrollo. Luis, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este primer programa de Frente a Frente. La verdad es que eres un padrino de lujo. Y estos temas que trastocan muchas fibras y que ojalá de verdad quienes nos escuchen pues puedan y les pueden servir un poquito y que sí de verdad podamos cambiar un poquito la realidad de San Luis. No me quiero despedir de ti, Luis, antes de que nos platiques un poquito de tu vestimenta del día de hoy. Hoy estoy en Gandurá. Se llama Gandurá, es el traje, digamos, de mi tierra, es para eventos como este, conferencias o cuando una boda, voy a participar como sinodal en un examen, entonces es el Gandurá muy fresco, muy realmente que te hace sentir muy bien y a mí de verdad me hace sentir en esta mezcla de cultura entre África y México. México que ya te adoptó, decíamos alguna vez que ya eres más potosino que las enchiladas. más mexicano que el nopal, dicen. Muy bien. Luis, pues muchas gracias por estar con nosotros este día y pues las puertas de Futuro San Luis siempre abiertas para ti. Un gusto, siempre a sus órdenes, cuando haya oportunidad estoy a la orden. Muchas gracias. Bueno, él fue el doctor Luis Mbala, él es investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mi nombre es Raquel Pérez Mendoza y le agradezco que nos haya acompañado. Le recuerdo nuestras redes sociales, estamos como Futuro San Luis, nuestra página futurosanluis.com. Muchas gracias.